Gracias por su compañía. Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca del exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien ayer conoció el veredicto de su juicio. Fue declarado culpable de 5 cargos en el tribunal en Estados Unidos, en Nueva York, tras 3 días de deliberaciones en el que el jurado consideró que los testimonios de narcotraficantes, agentes federales de Estados Unidos y mexicanos fueron suficientes para declararlo culpable de cooperar con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Al ser declarado culpable de los primeros 4 de los 5 delitos, 3 por conspiración internacional para traficar cocaína y 1 de involucramiento en una empresa criminal continua, García Luna en cada uno de ellos es merecedor de cadena perpetua como pena máxima o 20 años de prisión como pena mínima. Por su culpabilidad en el 5.º cargo, que es haberle mentido a un agente federal de inmigración, el castigo va de 3 a 10 años de cárcel. García Luna decidió declinar testificar en su juicio y va a conocer el 27 de junio cuántos años va a pasar en prisión, sentencia que le va a dar el mismo juez que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Y para hablar de esto nos acompaña Neif Yeya desde Nueva York, narrador, periodista, crítico cultural. Neif, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Kim, qué gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Para empezar, ¿cómo amaneció Estados Unidos hoy con este anuncio de lo que sucedió con García Luna ayer en su sentencia? Bueno, no hubo esta vez las expectativas que creó el caso del Chapo. No teníamos esta ansiedad, esta cobertura. Había sido una cobertura mucho más discreta, mucho más superficial. Básicamente los noticieros de las grandes cadenas apenas tocaron el caso hasta hoy. Y ya hoy sí se habla de eso, qué bueno que se trata del oficial o el político ejecutivo mexicano más alto, de más alto rango, jamás juzgado y jamás condenado en los Estados Unidos. Entonces, pues es un caso bastante insólito. ¿Qué es lo que te parece más interesante con relación a este juicio que fue relativamente rápido, solo fueron unas semanas? Exacto, eso fue la gran sorpresa. Tú sabes, tenía 70, o por lo menos decían que tenían 70 testigos y toneladas, hablaban de miles, de millones de páginas, de horas y horas de grabaciones, de documentos de todos tipos. Y bueno, al final decidieron cortar el juicio cuando apenas, me parece, 24 testigos habían declarado, ni una prueba, ningún tipo de prueba fue mostrada. La fiscal básicamente dijo, los testimonios son tan buenos como cualquier prueba. Entonces vamos a hacerlo eficiente y aparentemente el juez eso fue lo que quiso hacer. Este juez ya había demostrado su estar tan presto como para enjuiciar a alguien de esta manera desde el juicio del Chapo, y pues esto es una cosa que sigue el mismo modelo. Y se sabe que aleccionó como por 2 o 3 horas, ¿no?, a cada uno de los jurados antes de mandarlos a deliberar. Sí, y exactamente. Y hubo todos estos pues arreglos, componendas que son muy extrañas porque realmente tienen que ver con las relaciones internacionales, tienen que ver con las figuras políticas que no podían tocarse, que no se podían mencionar, todas las cosas que debían considerarse y lo que no debía considerarse. Había, yo creo que como un directorio telefónico de los de antes, lleno de reglas que no podían violar, que no podían ¿Cómo traspasar. cuáles? ¿Cómo cuáles, Naif? Bueno, la más importante, primera, fue que nada que mencionara a un político estadounidense podía salir a flote en este caso. No se podía, aunque hubiera todas las evidencias y pruebas que quisieras en la defensa o en la acusación de mostrar a García Luna con Hillary Clinton o con cualquier intento de tratar de mostrar en eso algo, una culpabilidad transmisible, que debía quedar afuera. Y tampoco, por ejemplo, se podía mencionar a Cienfuegos, a General Cienfuegos. Esas son ¿Por dos de las qué? más notables. Perdón. ¿Por qué?
No se explicó, lo de Sanford no se explicó. Me imagino simplemente por lo que se siente que es lo subliminal de esto, es que querían evitar cualquier tipo de conflicto internacional, cualquier tipo de roce con el gobierno actual o incluso con los gobiernos anteriores. Es decir, cuando mencionó a Felipe Calderón, uno de los testigos, fue como un poquito así hecho a un lado, ¿no? Como que no querían meterse en ese tema. Cuando mencionaron a AMLO, también fue automáticamente, no, los llamó en privado y les dijo, esto no va, y se paró inmediatamente esa línea de interrogación. ¿Qué precedente crees que siembra este juicio? Justamente como lo comentas, ni una sola prueba. Solo fueron dichos, solo fueron pues personas que testificaron y muchos de ellos criminales confesos. Prácticamente todos. Los que no eran criminales confesos eran figuras caídas en desgracia, policías corruptos, gente que no tiene nada que perder. En fin, sí, definitivamente no había nadie intachable entre los acusadores, pero desde el principio también la fiscal dijo, bueno, hay que tener este tipo de experiencia, esta vida, para poder hablar de un criminal como este. Entonces, quisieron presentarlo como que eso era totalmente natural, normal, un poco también como cuando el Chapo, pero sí, obviamente llamaba la atención el hecho de no tener nada de evidencia, ninguna prueba, cuando supuestamente todas esas pruebas están en posesión de la fiscalía. Y sobre todo, pues estos testimonios que dejan tanto que desear, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que queda es que obviamente va a haber apelaciones. Obviamente esto, con todos los años, como bien mencionaste, lo que ya tiene encima, ya viene cargando en sus espaldas García Luna, pues va a haber apelaciones y estas apelaciones pueden tardar un buen rato, pueden ser muy largas y pueden complicarse de maneras inesperadas. Incluso puede volverse testigo protegido, en fin, puede haber muchas cosas que sucedan, pero a mí me sorprendió cuando recortaron el juicio, me parece la semana pasada, que dijeron, ok, ya nada más uno más, y trajeron como a su testigo estrella, eh, que era el rey Zambada. Me pareció increíble que eso fuera todo lo que querían decir, y más increíble que la defensa no tuvo absolutamente nada que decir. Es decir, el único testigo de la defensa fue la esposa de Genaro García Luna, diciendo que pues, sus bienes eran bien habidos y que no había ninguna historia de corrupción detrás de cómo adquirieron lo que tenían. Eso fue absolutamente todo lo que quisieron decir. Es muy sorprendente. Al regresar vamos a hablar justamente de la esposa de Genaro García Luna. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Pero le recordamos nuestras redes sociales, las de Canal 22 y las mías que están a sus órdenes. Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna, fue la única testigo a favor en este juicio. Justamente ayer, cuando salía del tribunal, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que sus cuentas bancarias estaban desbloqueadas. Este desbloqueo de cuentas se da a pesar de que la señora Pereira Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y también está demandada ante una corte civil del estado de Florida en Estados Unidos con el fin de que México pueda rescatar 745 millones de dólares sustraídas ilícitamente del erario nacional mexicano y que fueron trasladados a Miami. Justamente Neif Yeya desde Nueva York, este periodista nos acompaña. Neif, ¿por qué solo la esposa de Genaro García Luna testificó a su favor? ¿Nadie más estuvo? ¿Todos sus amigos, aliados y socios desaparecieron? Es un misterio, un verdadero misterio que tenía planeado esta defensa. Casi parecería que no tenía ninguna preparación, que era como literalmente un palomazo, ¿no? Que estaban entrenando para algo más importante, que estaban ocupados con otras preocupaciones. Yo no me puedo imaginar, yo me imaginé al principio que lo que estaban haciendo era un poco ver la calidad de los testimonios e ir a medida que avanzara este juicio, que quizá imaginaron que si iban a haber 70 testigos y duraría varias semanas, a lo mejor eventualmente ver si valía la pena, más que defenderse,
considerar los testimonios y decir, ok, ahora voy a buscar un arreglo. En este momento ya voy a buscar un arreglo con la DEA, con la fiscalía, en fin, todo esto. Entonces, quizá eso era, pero también eso es solamente una idea que tengo yo de lo que pudo haber sucedido. A mí me parece asombrosísimo, pero también otro de los puntos que es importante mencionar es que decían, no pueden mencionar a ningún político en funciones o que haya salido de ¿Por funciones, qué? a menos de que ese político esté dispuesto a presentarse como testigo. Entonces, quizá también eso lo dejó totalmente desarmado, sin ninguna posibilidad, porque ¿quién iba a dar la cara por él en este momento? Sus grandes amigos. O sea, recordemos que García Luna fue el héroe, o sea, él era visto como la figura protagónica de esta guerra contra el narco, había sido considerado como el eje entre las dos naciones de cómo controlar las operaciones del narco, como de eliminarlo, en fin, todo esto. ¿Qué sucede ahora? Pues que están, no sé, que se ha quedado solo. Quizá eso es la mejor prueba, que la única que estuvo de su lado fue su esposa. ¿Y por qué no testificar? O sea, se declara inocente cuando comienza este juicio. Yo en lo personal pensé que se declararía culpable para llegar a un acuerdo y de repente deciden no testificar en su propio juicio. Sí, es eso. Quizá simplemente pensó, ¿quién le va a creer a una bola de criminales, de narcos confesos? Uno de los puntos que el juez dijo al principio era, por ejemplo, uno de los más escandalosos, el hecho de que algunos de los testigos tengan un pasado en el cual cometieron actos de canibalismo no los debe distraer de lo que se está juzgando en este caso. En fin, o sea, estos son personas que han cometido los crímenes más aberrantes y más inenarrables. Entonces, tal vez apostaron a eso. Nadie de estos jurados, del segurado va a darle credibilidad a lo que están diciendo de mí. Justamente anoche, también anoche, el expresidente Felipe Calderón, quien fue el jefe directo de Genaro García Luna, su único jefe, se comunicó a través de las redes sociales una carta en la cual defendía la guerra contra el narcotráfico. En este pronunciamiento tras el veredicto de culpabilidad, dijo que la resolución del jurado estadounidense se utiliza para atacarlo. También en su comunicado elogió su propia guerra contra el narcotráfico y asegura que él fue el presidente que más ha luchado en contra de la delincuencia organizada y que lo volvería a hacer. Neif, ¿qué opinas? Es escandaloso, es absolutamente escandaloso. Independiente de cualquier cosa, pues es aterrador y pone en evidencia la calidad del expresidente Felipe Calderón, pone en evidencia la ceguera absoluta a la catástrofe planetaria que sufrimos por culpa de su veleidad y por culpa de esta estrategia absolutamente fallida y con objetivos claramente políticos y una estructura absolutamente corrupta. Es aterrador, realmente aterrador lo que pasa, y que lo venga a defender. Bueno, no le queda más que eso, no lo imagino pidiendo disculpas. O aceptando que tal vez no fue la manera. Sería por lo menos un toque de decencia que creo que le queda demasiado alto. No podría alcanzarlo. Mucho se especulaba en este juicio contra Genaro García Luna porque a nadie ya le sorprendía las acusaciones que hay en su contra, de las que ya fue declarado culpable, pero mucho se especulaba si iba a salir o no salpicado el expresidente Felipe Calderón. Como lo comentaste, solo hubo una mención muy al margen. ¿Crees que más adelante se puede esperar mayores investigaciones como hoy lo pidió el presidente López Obrador? Quizás es una ilusión y una fantasía, pero recordemos que este juicio de Genaro García Luna tuvo lugar en gran medida porque su nombre salió a flote en el juicio del Chapo. ¿Por qué? Porque ya había muchas evidencias contra García Luna, ya se había hablado de él desde el 2012, había investigaciones que todas se habían parado porque no había suficiente pruebas, nadie quería en la DEA ni en el FBI, nadie quería meterse en eso, no, hacía falta alguien muy cowboy, como dicen aquí, para realmente aventarse el paquete. Sin embargo, cuando su nombre sale en el juicio del Chapo, aparentemente con eso bastó para que tuvieran suficiente razones, motivos de perseguirlo. Ahora, quizá porque el nombre de Felipe Calderón haya salido aquí, haya alguien que se sienta tan cowboy como para salir a su persecución. Lo veo difícil, francamente, pero quizá.
Neif, ¿qué clase de especulaciones hay con relación a la sentencia? Sabemos que las condiciones en las que está Joaquín El Chapo Guzmán pues es de aislamiento total. ¿Crees que sea semejante en el caso de Genaro García Luna? Puede ser, pero recordemos que no son juicios iguales. Es decir, el Chapo sí, estábamos hablando de un criminal. No había ningún factor redentor en su caso. En el de él, pues este fue un oficial del gobierno durante un periodo muy largo. Era el mejor amigo de los servicios de inteligencia y la Policía Internacional estadounidense, ¿no? Del FBI. Y es difícil pensar que no le den algún tipo de ventaja sobre los criminales comunes, pero quizá no haya más. Neif, así como para muchos no es creíble que el expresidente Felipe Calderón no supiera de las actividades criminales de Genaro García Luna, también para muchos es impensable que no lo supiera el FBI, la CIA. Vamos a hacer una pausa y regresando hablamos de eso. Neif, ¿es posible que Estados Unidos no lo supiera? Que Genaro García Luna tuviera un aparato tan organizado, tan brillante y tan eficiente que escapara de la policía del mundo? Absolutamente imposible. Yo lo que creo es que les convenía, es decir, se tragaron la pastilla, o sea, aceptaron que estaba haciendo también su negocio a cambio de tenerlo a él como este enlace privilegiado, este enlace que era tan afortunado para estar la relación entre los dos países en la época en que, entre comillas, teníamos la mejor relación con los Estados Unidos en términos de combatir el crimen. Es increíble porque esta es la época privilegiada de la relación Estados Unidos-México en este campo y fue la época más catastrófica, la época en que todos los narcos lograron hacer absolutamente todos sus objetivos sin mínimo de restricciones. Me parece que es imposible. Y lo que, por ejemplo, uno de los pensadores más interesantes en esto es Osvaldo Zavala, sin duda, que también vive en Nueva York. Y el punto que él dice es que, bueno, esto destapó la coladera, ¿no? Esto puso en evidencia la podredumbre que había en los gobiernos anteriores y además los vínculos imposibles de ocultar, que este juicio lo hace. Este juicio imagina un mundo en el que las drogas pasan a Estados Unidos y ahí mágicamente se distribuyen solas o no sé, No hubiera complicidades. no hay ninguna complicidad, nadie está involucrado, insisto, o el gobierno mexicano tiene tal poder, García Luna tiene tal poder que él se encargaba él mismo también de distribuirlas o de proteger a los distribuidores, o no sé. Entonces, creo que es muy grave. Sería muy grave si al terminar este juicio no hay ninguna consecuencia para nadie en los Estados Unidos. Y me temo que por ahí va la cosa. Y es tan increíble que si no fuera así, él no se hubiera sentido tan seguro de esconderse en Miami, de llevarse todos sus millones a Miami. Exacto, eso es lo que es lo que pone las redes de complicidad en un pedestal. Es algo como, te digo, místico, mágico. O sea, tú haces todo esto, te involucras con toda esta gente y después te vas a vivir al país donde supuestamente causaste el daño, donde hay todos los elementos para que eventualmente te conviertan en el chivo expiatorio, porque eso va a ser, lamentablemente, ojalá él fuera solamente el primer eslabón, pero hasta ahora yo me temo que sea solamente el chivo expiatorio. ¿Crees que termine en algún momento como figura de testigo colaborador? Posiblemente sí, porque lo que se le viene es terrible, pues sí, o sea, una cadena perpetua, pues no es, tiene 50 y tantos años, imaginemos que le queden 30 de vida, realmente ese es el tipo de futuro que él quiere tener. Ahora, estoy seguro que tiene mucho que dar, habrá que ver si la DEA y el FBI les interesa. Y sorprendente, ¿no? Que no traicionó ni mencionó a nadie para defenderse, o no podía. Sorprendente, sorprendente, lo cual hace pensar que está guardando esas cartas, ¿no? Yo creo que está guardando las cartas
para ver si sucedía lo que ya sucedió, bueno, ver ahora a partir de aquí cómo voy a negociar. Entonces, no sería nada sorprendente que saliera como testigo protegido. Neif, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta sentencia contra García Luna? Pues yo quisiera pensar que las administraciones anteriores de México, desde Fox hasta pasando por Calderón, curiosamente Peña Nieto fue como simplemente como el testigo, él no tiene nada que ver, él no tocó nada, no se benefició de nada, nadie lo involucró, pero por lo menos esas dos administraciones yo espero que sean los claros perdedores, sobre todo la de Felipe Calderón, porque él fue el que lanzó esta catástrofe que ha arrastrado a México por 400,000 muertos, 100,000 desaparecidos y infinito de destrucción y de tragedias, ¿no? Individuales y masivas. Y los grandes ganadores, bueno, algo, en cierta forma el gobierno actual, pues sí, reivindica la postura de lo que se ha dicho desde el principio y bueno, la DEA probó que su actitud un poco aventurera pagó bien, le salió bien, el FBI también, la fiscalía bien, o sea, ellos salieron bien. Si esto hubiera sido lo opuesto, si hubiera salido libre, hubiera sido un golpe bastante duro y bastante humillante para esas tres instituciones. Que no era de creerse, ¿no? Todo parece hasta un show mediático, como si fuera un episodio de estas series como La Ley y el Orden. Sí, completamente. Tú sabes, lo mío es sobre todo el estudio de los medios. Entonces, al ver este desfile de narcos y de criminales de mediano nivel, no eran el gran nivel que hubiera podido tener un gran juicio, pero estaban ahí era la pasarela. En este show que era una copia de la realidad imitando a la ficción haciéndole eco a la realidad a través del filtro que nos han dado las series y las películas recientes, era difícil desconectar la experiencia que tenemos de haber visto Narcos con lo que teníamos viendo este juicio. En fin, es maravilloso que ya se ha convertido todo en entretenimiento. Sí, un show mediático. ¿Qué lecciones nos deja? Pues esperemos que deje claro que impunidad tiene consecuencias, a lo mejor no instantáneas e inmediatas como nos gustaría, pero que las tiene. Ojalá que si hay gente ahora que está jugando un papel semejante, pues que ponga las barbas a remojar, que tengan un poco más de pudor y que se retiren a tiempo antes de terminar así. O sea, si esto le sucedió a García Luna, Quien se creía inmortal. Claro. Sí, entonces habría que ver, no sé, qué es lo que puede suceder con cualquiera que esté ahora haciendo eso. Yo creo que esas serían las enseñanzas más notables, ¿no? O sea, otra vez, es terrible que esto suceda y que quede impune del otro lado de la frontera. Pero bueno, por lo menos va la mitad del problema tocado. ¿Y crees que va a empezar una larga cadena de amparos y resoluciones? Completamente, sí, no hay ninguna duda. Esto no termina aquí. Esto comienza una serie de nuevos procesos. Ahora, habrá que ver qué sucede con esta defensa que tuvo este hombre, ¿no? A ver si ahora se activa, ahora a ver si despierta, o si simplemente va a dejar que se van a hacer a un lado, se van a lavar las manos y van a decir, bueno, pues que te vaya bien. ¿O que ya tienen previsto algún tipo de colaboración futura? Sí. Vamos a ver el próximo capítulo de esta serie, cómo queda. Neif Yella, gracias por haber estado con nosotros desde Nueva York y sobre todo compartirnos tus impresiones de este caso tan importante que fue el juicio contra Genaro García Luna. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por tenerme en tu programa y encantado. Nos vemos muy pronto y gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédese en compañía de Pantalla de Cristal. Yo lo espero el próximo miércoles a las 9.